médica y en esta ocasión vamos a hablar del género Neisseria. El género Neisseria se encuentra agrupado de acuerdo al manual de Bergey en el filum Protobacteria, en la orden Neisserales, familia Neisseraceae y el género es Neisseria. Se han descrito a más de 20 especies de Neisseria, sin embargo la mayoría de estas son especies saprófitas o comensales que únicamente podrían estar causando una infección oportunista. Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis son las dos especies que se asocian a infecciones en el humano. Neisseria gonorrhoeae es un patógeno de principalmente infecciones de transmisión sexual. Es el agente causal de la gonorrea y se le conoce como gonococo, mientras que Neisseria meningitidis es un patógeno que se asocia a la inflamación de las meninges, causa cuadros de meningitis. Y aquí lo importante es que se han descrito estados de portadores, es decir, andan con su bacteria muy campantes en la vida, y esto también hay que aclarar, no significa que sea un factor predisponente para el desarrollo de brotes en un determinado lugar. Entonces solamente hay descritos cuadros de portadores. También se ha descrito otra especie que es Neisseria flavescens y esta sobre todo porque en los últimos años ha incrementado el porcentaje de incidencia en infecciones ya que se ha asociado a brotes de meningitis. En esta tabla ustedes pueden observar las pruebas bioquímicas que nos van a ayudar a diferenciar las especies de Neisseria, pero también estas pruebas bioquímicas nos ayudan para diferenciar la de Moraxella, que también se encuentra en la familia. La familia Neisseria está compuesta del género Neisseria, del género Acinetobacter, del género Moraxella y del género Quinguela. Entonces es muy importante diferenciarla, sobre todo con Moraxella, porque puede confundirse. De primera instancia ustedes tendrán que observar en una tinción de Gram al microscopio diplococos Gram negativos con forma arriñonada o apariencia de granos de café. Después de esto, pues ya tendrían que hacer su prueba de catalasa y oxidasa. Neisseria es positivo para ambos casos y posterior a esto, a partir de la colonia aislada, tendrían que sembrar sus pruebas bioquímicas. Siempre recuerden cuál es el logaritmo o el algoritmo, de identificación. En esta tabla ustedes pueden observar que una prueba bioquímica que nos ayuda para diferenciar las especies de Neisseria es la prueba de nitratos, ya que Neisseria mucosa es la única que da positiva, pero también esta prueba de nitratos nos ayuda a diferenciarlas de Moraxella, las cuales es positiva, mientras que Neisseria es negativa, a excepción de la especie que ya les comenté. Otra prueba que nos ayuda es la prueba de DNA-ASA. Moraxella va a dar positiva para esta prueba, mientras que Neisseria es negativa, a excepción de Neisseria elongata. La utilización de carbohidratos en base CTA también es muy importante para la diferenciación de especies, en donde ustedes van a ver que se emplean glucosa, maltosa, sacarosa, fructosa y lactosa. Neisseria gonorrhoeae es únicamente positivo para la utilización de glucosa y pueden correlacionar la glucosa G con gonorrea G. Mientras que Neisseria meningitidis no solamente va a utilizar la glucosa, sino la maltosa. También la pueden correlacionar la M de maltosa con la M de meningitidis. Y las otras especies que también son de relevancia porque en algunas ocasiones se reporta como patógeno siendo comensales, Neisseria lactámica, y aquí la característica es que esta especie es la única que utiliza la lactosa. La otra especie que es de importancia médica es Neisseria flavescens y esta no utiliza ningún carbohidrato. Una prueba bioquímica que nos va a ayudar a diferenciar entre las dos especies de Neisseria patógenas, es decir, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, es la prueba de superoxol. La prueba de superoxol es positiva para Neisseria gonorrhoeae y vamos a observar la aparición de este burbujeo intenso, lo que se conoce como explosiva, mientras que Neisseria meningitidis es positiva, pero solamente va a producir un burbujeo muy leve. Aquí se cuantifica por el método de las cruces, pero esta puede también semicuantificarse si se realiza en un tubo midiendo las columnas que se generan de este burbujeo. Y bueno, hay algunas especies que producen pigmento, es decir, las colonias se ven ligeramente coloridas, tal es el caso de Neisseria lactámica.
Todas estas pruebas bioquímicas se han hecho o se han miniaturizado en métodos comerciales. Pueden ustedes identificarlos como API-NH, RAPID-NH, el N es de Neisseria y la H de Haemophilus. Entonces estas pruebas nos ayudan a diferenciar Neisseria y Haemophilus. También hay métodos automatizados como los equipos de bioMérieux, en donde ustedes pueden introducir el cartucho o la tarjeta para llevar a cabo la identificación. Sin embargo, acuérdense que para estos métodos ustedes previamente ya hicieron una tinción de Gram y al menos hicieron una prueba de catalasa y oxidasa a partir de las colonias. Otra utilización es de los medios cromogénicos. Acuérdense que los medios cromogénicos se basan en la utilización de un sustrato y con esta mezcla cromogénica que ellos mencionan en sus insertos, se va a poder evidenciar la utilización o no de este sustrato a través de una colonia colorida. Se utilizan para diferenciar Neisseria de Moraxella, ya que Moraxella va a presentar colonias incoloras o del color del medio, que es como nosotros lo mencionamos, mientras que Neisseria lactámica van a verse unas colonias rosadas, Neisseria meningitidis colonias amarillas y Neisseria gonorrhoeae se van a observar colonias verdosas, aunque también Neisseria meningitidis, como presenta esta enzima, se puede apreciar de un color verdoso. Aquí lo que se tendría que hacer es diferenciar estas dos especies con la prueba de superoxol, que ya les comenté. Neisseria gonorrhoeae da una reacción explosiva, mientras que Neisseria meningitidis da una reacción suave. En esta imagen pueden observar la morfología colonial característica de Neisserias. Son colonias circulares, bonenteros, convexas, brillosas, húmedas, y en este caso pueden apreciar que tiene un ligero color como anaranjadito, ¿no? Como color mamey. En la parte inferior pueden observar el API, y como ya apreciaron, está la glucosa, la maltosa y la lactosa positiva. Seguramente ya saben de qué especie se trata, ¿verdad? Sí, efectivamente es Neisseria lactámica. Acuérdense, lactámica, lactosa, de estrellita. Decíamos que las especies de Neisseria son principalmente comensales. De estas, las que se han descrito con mayor porcentaje de colonización son Neisseria sica, perflava, subflava y flava. Estas se encuentran distribuidas en orofaringe. También hay otra que es Neisseria lactámica. Muchas veces se reporta como patógeno cuando pues, es únicamente un comensal. De ahí la importancia que radican ustedes de identificar bien. Y Neisseria lactámica va a estar colonizando dependiendo del intervalo de edad del paciente o del hospedero en este caso, paciente no presenta ninguna sintomatología. En este caso del hospedero, vean cómo en niños menores de 3 meses se encuentra en un 4%, ahí pues todavía la mamá es la que proporciona esta nutrición a través del seno materno. A partir de los 18 a los 24 meses es cuando ya empiezan a ingerir leche de fórmula y es cuando ya se observa un mayor porcentaje de colonización. Y ya en niños de 14 a 17 años vean cómo ya el porcentaje es el 2% y este es el que va a permanecer en la vida adulta. En este sentido en que Neisseria es un comensal, forma parte de nuestra microbiota, se han hecho estudios para saber por qué, si algunas personas tienen estado portador, por qué no desarrollan infecciones y por qué los que no tienen el microorganismo y llegan a infectarse tienen este desarrollo de meningitis, ¿no? No se ha dilucidado muy bien el por qué. Siguen las investigaciones a pesar de todo el tiempo que se lleva desde que se descubrió la primera infección de meninges por este microorganismo, porque vamos a ver que hay otros. En esta imagen ustedes pueden ver cómo esto depende de cómo el microorganismo modula la respuesta inmune del hospedero. Sí, es un tanto paradójico, pero vean, uno pensaría que tiene el control absoluto, pero no. En este caso está la imagen de Neisseria meningitidis y de Neisseria lactámica, un patógeno y un comensal. El patógeno lo que va a hacer es disminuir o bloquear la respuesta inmune, la va a hacer ineficiente. Con esto, ella puede causar infecciones. Vean, disminuye el sistema del complemento, principalmente C1S, y también va a disminuir la producción de péptidos antimicrobianos.
Con esto se va a favorecer la colonización del microorganismo para invadir. Acuérdense que puede incluso nada más colonizar la mucosa, que se quedaría como en estado de portador, pero este paso de abandonar la mucosa y llegar a barrera, o más bien eliminar la barrera, no la barrera, pasar a través de la barrera hematoencefálica, es cuando ya es invasiva y vamos a tener esta meningitis. Entonces vean cómo este patógeno va a disminuir la respuesta inmune. Mientras que las cepas que son comensales, lo que va a favorecer es el desarrollo de la respuesta inmune, pero principalmente de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 1A e interleucina 8. Entonces vean cómo con esto se desarrolla una respuesta inmune, pero también se limita la bacteria y lleva a cabo una simbiosis, ¿no? Bueno, hay un estado equilibrado entre la infección, que ya tendríamos aquí la colonización, ¿no? Ambas especies pueden adquirir la energía de su hospedero, en eso no hay diferencia, la única que se ha apreciado pues es esta manera de cómo modulan la respuesta inmune en el hospedero. A partir de aquí vamos a hablar específicamente de Neisseria meningitidis. Esta bacteria ya vimos es la agente causal de la meningitis y la vamos a observar sobre todo como diplococos gram negativos, ya lo comentábamos, con aspecto de granos de café. Algunos les dicen que tienen forma riñonada, muchos de ustedes luego dicen que tienen formas de pompitas, lo que quieran ustedes emplear para que se acuerden de la morfología de Neisseria. Aquí en esta imagen pueden observar estos diplococos en forma de grano de café. Y aquí lo que ustedes están observando es polimorfos nucleares en donde están internalizadas estos microorganismos. La morfología colonial característica son de colonias de 2 milímetros de diámetro, son grises, son húmedas, son brillosas. En algunas ocasiones se ven un poco más brillositas y más mucoides porque Neisseria meningitidis produce una cápsula de polisacáridos. Aquí están otras imágenes donde ustedes pueden apreciar esta forma arriñonada, esta forma de diplococo. Vean, aquí están, aquí se ve muy bonito, estos granos de café. Y la invasividad en estos polimorfos nucleares, ¿no? Para su crecimiento en el laboratorio se pueden emplear como medios de cultivo el Gelosa gonococo con el polienriquecimiento, también el medio Casman. Neisseria meningitidis sí puede crecer en el medio de Casman, a diferencia, por ejemplo, de Neisseria gonorre, que no crece únicamente en Gelosa gonococo. Este microorganismo crece bien a 37 grados centígrados y a pesar de ser aerobio, es capnofílico, necesita que se incube en un porcentaje de 3 a 10% de CO2 y después de 48 horas vamos a observar las colonias características que ya comentamos. Después de eso, recuerda, se tendría que hacer una prueba de catalasa y oxidasa en donde Neisseria meningitidis es positivo a ambos. En esta otra imagen ustedes pueden apreciar un poco mejor estos diplococos, cómo se ve la forma como de granos de café, la prueba de oxidasa positivo y en algunas ocasiones también se puede utilizar los discos taxo de vancomicina para diferenciar entre especies en donde Neisseria meningitidis es resistente a vancomicina. También ustedes pueden observar lo que les comentaba, aquí se observan estas colonias un poco más bombachitas, como más mucoideas, precisamente por la formación de esta cápsula, ¿no? Ya comentábamos que después de esto se tendrían que sembrar las pruebas bioquímicas en base de CTA, se les adiciona suero fetal bovino para que desarrolle, es un microorganismo nutricionalmente exigente. Y en este caso Neisseria meningitidis, y recuerdan cuáles eran los carbohidratos que utilizaba. Sí, aquí los tienen, glucosa y maltosa. Glucosa, todas o la mayoría lo van a utilizar y ya la diferenciación es en maltosa, sacarosa o lactosa. En este caso, otra vez les repito, Neisseria meningitidis utiliza glucosa y lactosa. Perdón, glucosa y maltosa.
Los determinantes antigénicos con los que cuenta este microorganismo han servido para poder clasificarlos. Se han descrito la cápsula polisacárida y esta cápsula va a depender del carbohidrato que se encuentra externo. Esta cápsula ha servido para clasificar diferentes serogrupos A, B, C, D, H, I, K, en total 13. Y de estos hay serogrupos que se encuentran aislados con mayor frecuencia, tal es el caso del X, el Y y el W135, siempre se asocian a brotes a nivel mundial. Al igual que A, B y C. Entonces vean, estos determinantes antigénicos se ponen de manifiesto al hacer reacciones de aglutinación por látex o coaglutinación, y en esta imagen pueden observar cómo está la membrana citoplásmica, la membrana externa, y aquí se encuentran en algunas ocasiones estas proteínas de membrana externa, el pili y estos lipopolisacáridos que nos van a ayudar para clasificar para clasificar por serogrupos. Otro determinante antigénico son las proteínas de membrana externa, se han descrito más de 20 y esto nos ayuda para agrupar con base a serovariedades, y el lipoligosacárido, del cual se han descrito 11, nos va a ayudar a clasificar con base al inmunotipo. Estas proteínas de membrana externa también nos van a ayudar a agrupar en clases y se utilizan principalmente las proteínas POR y las proteínas OPA. Entonces vean, todos estos determinantes antigénicos nos van a ayudar, sobre todo en epidemiología, para identificar cuáles son las cepas que están causando brotes. En esta otra imagen ustedes pueden observar cómo hay regiones en donde hay riesgo de presentar brotes, pero además lo más notorio de este mapa es que hay un cinturón meningio. Es decir, ahí es donde frecuentemente se están presentando casos de meningitis. ¿Por qué? Pues todas las condiciones predisponentes como hacinamiento, y los factores socioeconómicos, etcétera. Entonces aquí es muy importante identificar estas zonas endémicas y zonas pandémicas. De ahí también que siempre se recurre a la clasificación con base a los serogrupos, y ustedes también pueden observar aquí cuáles son los serogrupos predominantes de Neisseria meningitidis. Otros métodos que se han empleado para tipificarlos son métodos de biología molecular, electroforesis con MLCT, se ha también utilizado PFG, en donde la finalidad es observar si los casos que se han presentado son semejantes, es decir, son producidos por una sola clona, o son diferentes, en donde se hayan más de 2 clonas circulando. Y esto igual es importante epidemiológicamente para saber qué medidas se van a realizar para eliminar este microorganismo. Los 3 principales factores de virulencia con los que cuenta Neisseria son la cápsula y son los pilis. Aquí pueden observar los pilis, en donde ustedes pueden observar, aquí está. Vean cómo está este pili, y les ayuda pues precisamente para adherirse a las células de la nasofaringe, en las cuales pues no son ciliadas, les ayudan a colonizar. De hecho se han descrito cepas que no tienen estos pilis, pero no hay problema, o sea, forman como microaglomerados las especies para poder colonizarse como si fuera un tipo biofilm, ¿no? Este igual es codificado por un grupo de genes y va a ayudar, sobre todo, ya comentábamos, para la colonización, y también está implicado en el caso de portadores, es decir, se va a producir o va a estar en constante expresión este sistema de pilis para las personas que son portadoras. Otro determinante, pues otro factor de virulencia es la cápsula. Ustedes ya saben que la cápsula le confiere al microorganismo evadir la respuesta inmune porque no es fagocitado. Pero paradójicamente esta cápsula le ayuda al microorganismo a internalizarse, puesto que está compuesto de derivados moleculares de ácido ciálico. Entonces con esto también evade la respuesta inmune, es reconocido como propio y puede llegar a internalizarse, y con esto ya llegar a otros sitios anatómicos, principalmente pues líquido cefalorraquídeo. También se produce una endotoxina
Esta endotoxina se va a asociar a la lesión endotelial, va a producir inflamación de las paredes vasculares, va a producir trombosis, va a provocar coagulación intravascular diseminada, va a haber un colapso respiratorio, lo que se conoce como síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Esta endotoxina es muy potente, a diferencia de otras endotoxinas que se encuentran en bacterias gram negativas. Otras enfermedades a las cuales está asociada Neisseria meningitidis es neumonía, otitis media, epiglotitis, endotoxemia, artritis, uretritis, pericarditis y conjuntivitis. Y precisamente se observan estas petequias características o incluso ya en casos más severos ampollas hemorrágicas. Ya decíamos que hay estados de portadores y el cuadro principal al que se asocia es meningitis, aunque también se asocia a meningococcemia, en donde vamos a observar este síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Ya comentábamos, una vez que la bacteria colonizó, se llevó a cabo la invasión, pudo pasar esta barrera hematoencefálica, llegar a circulación, puede cursar con un cuadro de sepsis o también llegar al sistema nervioso central y causar meningitis. En el sistema nervioso central va a afectar principalmente en el líquido cefalorraquídeo. Este líquido cefalorraquídeo es producido en los plexos coroideos y en un porcentaje del 60% y en el espacio subaracnoide en un 40%. Esto se va a llevar a cabo la infección en estos sitios, en el líquido cefalorraquídeo, y pues es muy importante eliminar este microorganismo de ahí. Acuérdense, el líquido cefalorraquídeo es un sitio privilegiado, es estéril. Las infecciones que pueden ocurrir en el sistema nervioso central son encefalitis, mielitis, encefalomielitis, meningitis, y en algunas ocasiones cuando el microorganismo no se encuentra, pero se encuentran todos los signos y síntomas de una meningitis, se describe o se reporta como meningitis aséptica. Y la importancia también de estas infecciones, de esta meningitis, es que el 80% ocurren en la infancia. Entonces, nuevamente, nuestro grupo vulnerable son niños y adultos mayores. El líquido cefalorraquídeo tiene como principales funciones mantener constante la presión intracraneal, abastecer de nutrientes al tejido nervioso. Vean cómo